Hace mucho que no te escribía. Quiero aprovechar esta oportunidad para corresponderte por la confianza que me has brindado. Nos conocemos desde hace más de un siglo y como la primera vez, estoy impaciente por contarte algo nuevo. Mi interior se desborda de emociones y anhelo expresar mis sentimientos, contarte historias, impresionarte, conmoverte, ilusionarte. Tú sabes que me esfuerzo por enviarte lo mejor de mí. Yo estoy bien, mejor que nunca. He cambiado, recobré el brío y la fortaleza que me han caracterizado, pero aún enfrento retos. Quiero proponerte algo. Deseo refrendar nuestra amistad y como garantía de confiabilidad, te doy mi palabra. Te saluda con aprecio el Palacio Postal. Soy un sobreviviente de la gran ciudad de los Palacios, un tesoro que deslumbra desde el corazón de México. Mi ascendencia arquitectónica es ecléctica, con facciones del gótico veneciano, isabelino y plateresco. Soy un destello de estilos que convergen en armonía. Los valores apuntalan mis cimientos. Majestuoso desde todos los ángulos. Por fuera me arropa el mármol y un mosaico de obras de arte. Con mi reloj monumental, desde las alturas veo pasar el tiempo. En mi interior conservo un vasto legado histórico. Se adhiere a mi piel una exquisita ornamentación a base de mármol y herrería en bronce. Con mi tono dorado, recreo una atmósfera que transporta a la época del Porfiriato. Preservo mis enormes columnas, cristales y una escalera monumental coronados por dos espectaculares domos de cristal. Soy el Palacio Postal, la quinta casa de correos. La nostalgia ha vuelto a mí. Buscando en mi interior encontré archivos valiosos que revelan el legado de mis antecesores. Testimonios de un glorioso pasado, memorias que quiero compartir. Con sabiduría, mis ancestros dieron cuenta de un fenómeno que cambió la historia de la humanidad, la comunicación a distancia. Describen que los primeros servicios de mensajería se remontan a la época prehispánica. Para enviar y recibir información, algunas civilizaciones, como los aztecas, construyeron complejos sistemas de entregas. Los documentos que atesoro revelan que aquel mensaje era urgente. Durante varios días, un grupo de hombres corrió para entregar la noticia. Para cumplir su objetivo, eran guiados por el Painal, el mensajero del dios mexica Huitzilopochtli. Por su velocidad eran llamados Painanis. Mensajeros aztecas que, en 1518, dieron aviso del primer acercamiento de los españoles con estas tierras. Porque el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, entonces están los ejemplos como los muy conocidos Painani, que trasladaban en la época prehispánica documentos y paquetes. Los atletas corrieron más de 400 kilómetros desde Veracruz, donde divisaron las carabelas ibéricas, hasta Tenochtitlan, donde gobernaba Moctezuma Xocoyotzin. Durante el extenuante trayecto, los Painanis eran relevados y descansaban en postas, una serie de albergues habilitados a lo largo de las rutas postales. Entregaban a otro Painani el mensaje, escrito o verbal, y la carrera continuaba. Las evidencias bajo mi resguardo detallan que, tras la conquista española, la comunicación a distancia dio un giro con la llegada del caballo. Explican que para entregar el mensaje, jinete y animal cabalgaban a todo galope. Pasaron casi 6 décadas para que se instaurara la primera organización eficiente de correo. Los registros indican que en 1580, la corona española otorgó la cédula real a Martín de Olivares para ejercer el oficio de Correo Mayor de la Nueva España.
se inicia, digamos, formalmente el servicio de correo. Estaba a cargo de particulares, la corona lo cesiona a particulares y se empieza a establecer este servicio como tal de recepción, entrega de mensajería, de paquetes, con un mecanismo, con un proceso y supervisado por entonces el virrey. En 1621 la sede postal se estableció a espaldas de lo que hoy es el Palacio Nacional, en el centro histórico. Fue llamada Primera Casa de Correos. Paralelamente, el servicio se ofrecía en una segunda casa de correos, en la actual calle de República de Guatemala. Para 1762 se implementaron los buzones, colocados en veredas de las rutas postales. Un año después, comenzó a operar el servicio marítimo que unía la península ibérica con la Nueva España. Todo iba viento en popa. En 1765 el correo abrió oficinas en Aguascalientes, León, Guanajuato, Valladolid, Querétaro y otras ciudades. Los archivos que preservo destacan que a partir de 1788, el servicio postal se mudó a la tercera casa de correos, en la calle que hoy llamamos Francisco I. Madero. Uno de los acontecimientos que cambió el rumbo del país y que al mismo tiempo interrumpió el servicio postal fue el movimiento de independencia. Pero una vez consumada, soplaron nuevos aires a nuestro favor, incluso con un cambio de nombre: Administración General de Correos. En la mitad del siglo XIX, la modernidad se asomaba al país con la llegada del ferrocarril, medio de transporte que sería uno de los más fieles aliados para el envío y entrega de cartas y paquetes. En 1852, la sede postal se trasladó a la cuarta casa de correos, en la antigua Casa de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. En 1871 se crearon los giros postales. Para esa fecha ya había casi 500 oficinas en el país. Cómo añoro el ocaso del siglo XIX, cuando el correo se abría paso como uno de los medios más eficientes para la comunicación a distancia. Así, mi querida amiga, agonizaba un ciclo. Y dábamos la bienvenida a uno nuevo. Y con él florecía una idea que años después haría prosperar el servicio postal mexicano. Te agradezco por traer a mi mente gratas remembranzas. Parece que fue ayer. Coincido contigo. En el umbral del siglo XX, el desarrollo del correo era avasallador. El auge en el intercambio de documentos escritos era tan importante que en 1900 había casi 2,000 oficinas en todo el país. En esa época, cuando México tenía una población de 13,5 millones de habitantes, se movilizaban más de 130,000 piezas postales al año. Ante la demanda, el correo tenía que ampliar sus horizontes. ¿Cómo olvidar aquellos años cuando se acercaba la conmemoración del primer centenario de nuestra independencia? Fue en ese momento que germinó la idea de construir una magna edificación. A principios de 1900, el presidente de la República decide que, dada el manejo, la magnitud de la correspondencia y los paquetes que se manejaban, era necesario que el correo contara con un edificio especialmente diseñado para ello. Esa necesidad fue la que te dio vida, aquí, en una de mis calles. Así naciste. Te llamaron el Palacio Postal, la quinta casa de correos. Una maravilla arquitectónica y uno de los máximos símbolos del servicio de la comunicación a distancia. Tu creación fue un capricho del presidente Porfirio Díaz, quien estaba cautivado con la arquitectura europea. Recordemos que Porfirio Díaz tenía una influencia totalmente francesa y europea. A la hora que le presentaban los proyectos, pues también influye el estilo o el gusto que tú tienes sobre algo.
2 años después, él colocó tu primera piedra. Tu creador fue el arquitecto italiano Adamo Boari, quien después diseñaría otro monumento, justo frente a ti, el majestuoso Palacio de Bellas Artes. En tu edificación, el ingeniero mexicano Gonzalo Garita implementó la novedosa técnica de cimentación de la Escuela de Chicago. Consiste en una losa de concreto corrida y una estructura de viguetas de acero con un peralte de 21 pulgadas en ambos sentidos, para aligerar el peso y evitar el hundimiento. Lo hicieron porque la estructura es totalmente metálica, que a la hora que si le ponían como en Bellas Artes, por ejemplo, toda la estructura de mármol provocaría un peso o mayor peso en el edificio. Para tu construcción no escatimaron recursos. Se destinaron casi 3 millones de pesos de aquella época. Cientos de trabajadores moldearon paso a paso tu figura durante 5 años. Estuviste totalmente terminado en 1907. Y precisamente un 17 de febrero, tuviste una fastuosa celebración. Desde ese momento, has engalanado mi horizonte. Debes estar muy orgulloso, porque por tu elegancia, belleza y operatividad, has sido comparado con las casas de correo más importantes de Europa. Con tu majestuosidad, iniciabas una de las etapas doradas de nuestra historia. Atentamente, la Ciudad de México. Aquellos eran momentos memorables, pero también hubo circunstancias difíciles. Por ejemplo, la euforia por el correo se vio perturbada con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. La falta de garantías propiciaba pérdidas, saqueos de valores, asaltos, incluso la muerte misma de algunos empleados postales. A partir de 1921, ya consumada la revolución, se iniciaba una nueva etapa. Por primera vez, operaban rutas aéreas. Sí, el correo ya tenía alas y las desplegaba para llevar las cartas a todos los rincones del país. En la mitad del siglo XX, la aviación comercial recorría ya casi 150,000 kilómetros todos los días, transportando más de 50 toneladas de correspondencia. En 1964, cuando tú, Ciudad de México, cumplías 140 años y dabas cobijo a casi 7 millones de habitantes, la cobertura postal no tenía límites. Se entregaban más de 1,190 millones de piezas de correspondencia. Había más de 3,260 rutas por tierra que abarcaban 240,000 kilómetros y 63 rutas aéreas nacionales e internacionales con más de 60,000 kilómetros. Con un país de más de 48 millones de personas, aumentaba la demanda. Así que fue necesario crear centros especiales para procesar la correspondencia. La década de los 80 fue una de las mejores épocas. ¿Cómo olvidarlo? Se entregaban 1,400 millones de piezas postales al año. Era tal el éxito que en 1986, el presidente de la República emitió un decreto para crear el Servicio Postal Mexicano. Era la época en que el teléfono se expandía con fuerza por el territorio nacional y llegaban nuevas tecnologías como el Internet. Esto provocó un descenso en el envío de correspondencia. Su fuerza se sintió en la década de los 90. El tráfico postal bajó en 250 millones. Ahora ya solo se enviaban 1,150 millones de piezas anuales. Pero aún así, despedíamos el siglo XX con 280 sucursales, dando servicio a más de 5,600 poblaciones. Apareció entonces el nuevo milenio, con la supercarretera de la información en el espacio cibernético y la proliferación de empresas de paquetería. Era 2008. El momento de transformarse a fondo había llegado al correo. A pesar de la transformación y el tiempo, no has perdido tu esplendor. Conservas intacta tu belleza. Tu encanto me enorgullece. Te ganaste mi corazón y ahora eres uno de mis moradores predilectos. Al observarte,
lanzas destellos de grandeza. Soberbia construcción que se abre para todos y revela sus misterios. Y un detalle fundamental que normalmente el usuario, el visitante no detecta. El Palacio Postal tiene 4 fachadas. La primera fachada es la que está sobre Tacuba, la segunda sobre el eje central, la tercera sobre Condesa y una cuarta que es precisamente este espacio, que en términos franceses le llaman Pain-Coupé, porque está el reloj y es una fachada que le llaman chata. El mármol blanco traído de Pachuca Hidalgo tapiza tu exterior. Esa piedra que se oxida a la intemperie, disfrazando su tono original en oro pálido. El estilo gótico, propio de las imponentes catedrales europeas, se impone desde tus gárgolas. Son 15 guardianes fundidos en bronce que te adornan e iluminan. Los torreones de tipo medieval, que simulan una fortaleza, son la herencia del estilo plateresco. Querubines y leones alados resguardan decenas de ventanales enmarcados con elementos venecianos. Y en la fachada principal destaca tu reloj monumental, de factura alemana y delicada crestería. Joya de la ingeniería de la época. La ciudad era muy pequeña y sus campanadas se escuchaban, se dice que alrededor del centro de 4 kilómetros de la Ciudad de México, y entonces servía para hacer como la hora nacional, la hora de México. Sonaba el reloj de correos y sabía uno que esa era la hora exacta de la Ciudad de México. Al cruzar por tu portal, nos das la bienvenida desde una majestuosa escalera revestida de mármol mexicano y bronce dorado de Florencia, Italia. Imponente escalinata bañada por el sol que asoma discreto por el gran domo. Pieza única de cristal emplomado transparente, de casi 100 metros cuadrados, decorado con delicadas formas geométricas, obra de tu diseñador Adamo Boari. Te sostienen esbeltas columnas construidas en yeso que asemejan al mármol. Fue tan cuidada su construcción que, por ejemplo, tú ves todas las columnas y lo ves y dices, es mármol. Sin embargo, es una técnica que se llama escayola, que te refleja que pareciera mármol. La solemnidad de la Sala Galotti es resguardada como uno de tus más grandes tesoros. 12 frescos pintados al temple sobre una base de oro de 24 quilates nos recuerdan la evolución y desarrollo del correo en México, desde la paloma mensajera. Son obras de arte con simbología propia. Porque está decorada con una serie de frescos relacionados con las comunicaciones, frescos originales. Es hoy una sala, es uno de los lugares que se mantiene con todos los elementos originales desde 1907. Preciados objetos y documentos históricos refrendan el legado de tus antepasados. En el Museo Postal se exhiben buzones antiguos, valijas y una exposición filatélica. El escudo nacional cobra vida a partir de más de 34,000 estampillas postales canceladas entre 1890 y 1934. Eres afortunado porque contaste con todos los adelantos tecnológicos. Acogiste los primeros elevadores de la época. Aún conservas el patio de carteros con su espectacular domo de cristal, un lugar simbólico al que llegaba el correo, mudo testigo de la clasificación de miles, de millones y millones de cartas. Eres una edificación emblemática, pero sobre todo funcional. Desde que abriste tus puertas en 1907, no has dejado de escribir la historia. Tienes razón. Aunque no podemos entender la historia sin reconocer un tesoro iconográfico, las estampillas postales. Precisamente, observaba en algunas estampillas la imagen de reconocidos personajes, efemérides y emblemáticos monumentos que te distinguen y embellecen, honrándote como el principal mosaico cultural de México. Imágenes que retratan la memoria de México y el mundo,
La primera estampilla de la historia nació en el viejo continente. Fue creada por el británico Rowland Hill en 1840. Lucía la efigie de la reina Victoria. Era una pequeña tira de papel que tiene una peculiar historia. A partir de ella se garantizó el pago de la correspondencia. Llegó el cartero a una casa, toca la puerta, le abre una niña y le dice: te traigo una carta. Ella ve, ¿sí?, quién es el remitente y dice: es mi papá. Ah, está bien. Ah, pues aquí está, págame. No la voy a recibir. ¿Por qué no la vas a recibir? Porque mi papá me dijo que cuando llegara la carta era un motivo de que él estaba bien. Entonces ya sé que mi papá está bien, entonces no tengo por qué recibirla. Y cómo olvidar las primeras estampillas distribuidas en México. Era el año de 1856. Tenían la imagen del padre de la patria, Miguel Hidalgo. Cada timbre forma parte de un archivo gráfico de gran valor histórico, pero también económico. Valen miles de dólares. Ahí, como te comenté, una estampilla de México, el abrazo a Catempa con el centro invertido, es una estampilla que hoy valdrá $50,000. Se conocen 2 piezas. Antes de llegar a la selección del diseño, nosotros investigamos la temática, vemos qué imagen podría ser susceptible de ser utilizada de tal manera que en ese pedacito de papel tan importante refleje lo que tú estás conmemorando. Las colecciones de estampillas mexicanas son de las más admiradas en el mundo. Son pequeñas obras de arte que avivan mis recuerdos y me enorgullecen. Preservar la memoria de México a través de estampillas postales es algo que debe llenarte de orgullo. Como tu grandeza, que a pesar de los cambios y transformaciones, luce como antaño, imponente y con entusiasmo. Ni la llegada de Internet y el correo electrónico opacaron tu misión. Al contrario, los convertiste en tus mejores aliados. Dicen, el Internet es el peor enemigo del correo, y nosotros decimos, el Internet ha sido el mejor aliado de los correos. El correo postal va a seguir existiendo. No quiere decir que el correo electrónico va a desplazar al correo tradicional. Es una manera complementaria, ¿no?, para hacer negocios, para estar en contacto. Si tú hoy adquieres en línea un producto, vas a utilizar el correo para recibirlo. He observado que de la mano de las nuevas tecnologías te reinventas. Ofreces nuevos servicios como la comunicación comercial, giros electrónicos y, por supuesto, el comercio electrónico. En 2013, el valor de comercio electrónico era de 121,000 millones de pesos, ¿no?, lo que equivale a 9.2 mil millones de dólares. Todos los productos, desde cualquier punto del planeta, ahora están al alcance con un solo clic. Y tú estás ahí para entregarlos. Para la entrega de paquetes y correspondencia, cuentas con una red de casi 1,500 oficinas de atención al público, 64 centros de clasificación y 18,000 buzones. Más de 2,100 rutas terrestres y 360 circuitos. Hoy por hoy manejamos 3 millones de piezas diarias en promedio, en general de paquetería y mensajería y documentos. Correos de México es por mucho la empresa que tiene la red logística de entrega más grande del país. Correos de México llega al 97% de la población en las localidades más alejadas, y por eso tiene esta gran capacidad de entrega. El destino del correo es comunicar a todo México. Para lograrlo contamos con el apoyo de todo un ejército. Personajes, portadores de noticias y acontecimientos. Casi siempre anónimos, pero leales, nobles, vencedores de las adversidades. Sin importar el frío, la lluvia o el sol, recorren a pie, en bicicleta o vehículos motorizados toda la geografía nacional. Desde pequeñas poblaciones hasta grandes ciudades. Como Don Jorge,
un entusiasta cartero que todos los días visita decenas de hogares y negocios en el corazón de la Ciudad de México. Yo tengo que salir a las 10 de la mañana a mi reparto y siempre agarro la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo. Yo sí, la verdad, sí tengo un orgullo muy grande de ser cartero porque mi papá fue cartero 30 años, él se jubiló del servicio postal y fue cartero durante 30 años y me gustó la profesión que él tuvo y la verdad a mí me gusta mucho este trabajo porque conozco mucha gente, hay personas que se emocionan cuando llega uno y le entrega su carta que le llega de un familiar que tienen mucho tiempo que no ven. La alegría al recibir la correspondencia también se contagia. Pues las señoras ya grandes que sus hijos están lejos y que les escriben y esperan con ansias la carta de que les llegue y les da mucho gusto, hasta se ponen a llorar de la emoción y por eso es que me da gusto ser cartero. Don Jorge tampoco es indiferente al dolor de las personas. Cuando llegan las malas noticias, pues llora de otro tipo de otra manera y uno, pues la verdad sí también lo siente porque como mucha gente dice, nosotros también llegamos a ser parte de su familia porque nos ven diario. Buenos días. Gracias. En Correos de México somos una gran familia de casi 19,000 empleados. La mitad son carteros. Una labor que poco a poco se abre a las mujeres. Bueno, anteriormente era casi lo que es la repartición de correspondencia era exclusivo para hombres. Afortunadamente se nos dio la oportunidad a las mujeres para hacer esta labor. Con el profesionalismo de esta gran familia, transportamos 900 millones de piezas postales al año. Ay, querida amiga, tengo tanto que agradecerte por escuchar mis pensamientos, por ser parte de mi existencia. Nuestra amistad tiene más de un siglo y quiero corresponder a tu confianza. Sabes, aún con la era digital, conservo el gusto por la escritura. Experimentar el poder de las palabras, sentir la textura de las hojas y el olor de la tinta. A través de estas líneas, quiero refrendarte mi esencia. Me comprometo a gestionar con entusiasmo el envío y recepción de correspondencia. Nuestra misión es llegar a todos los rincones del país, tocar más corazones y puertas. Soy el Palacio Postal, la quinta casa de correos. Con orgullo y gratitud, ostento desde 1987 el título de Monumento Artístico. Postdata. Querido Palacio Postal, recuerda que el correo es la carta fuerte para comunicar a México. Acompáñame a escribir con letras de oro nuestra propia historia.